Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a ver un capítulo sumamente interesante acerca de esta serie titulada Entendiendo el Evangelio. En los dos últimos capítulos hablamos de la manera tan maravillosa en que el Señor diseñó al ser humano, cómo constituyó su ser con un cuerpo maravilloso, cómo puso un alma y un espíritu eterno dentro de él, y el deseo de Dios es que todo nuestro ser sea santificado. Aprendimos también cómo el hombre fue llevado a casa, este lugar maravilloso que era el hogar mismo de Dios aquí en la tierra. Si pudiéramos ponerlo de una manera muy clara, es como si la tierra y el cielo, ¿verdad?, se hubieran juntado. Y si te das cuenta, esa es la misma imagen que vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, cuando dice la palabra de Dios que Dios hará una nueva tierra y un nuevo cielo. Nos habla y nos describe claramente cómo la nueva Jerusalén, ¿verdad?, cómo el tabernáculo de Dios va a descender de los cielos a la tierra. Y eso es exactamente lo que había pasado en el libro de Génesis, porque ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios desde el principio. Dios habitando con los hombres y teniendo comunión con los hombres en casa, ahí en su hogar, de una manera maravillosa. Sin perder de vista lo que hablábamos también en el capítulo pasado, de cómo Dios había preparado esta casa para su hijo Adán, ¿verdad? Y que había dos árboles sumamente interesantes dentro de este jardín, que era el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 15, para seguir entendiendo más de la palabra de Dios. Fíjate lo que nos dice la Escritura en Génesis 2:15. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, en casa, en el paraíso, para que lo labrara y lo guardase. Realmente cuando leemos este versículo, como que todo va muy hermoso, y de repente viene lo que pareciera ser que es el objetivo del hombre en este jardín, ¿verdad? Y pareciera ser que el objetivo del hombre era que labrara la tierra, que labrara el jardín, que lo cuidara y que lo guardara. Y yo quisiera que nos pusiéramos a pensar tantito. El jardín del Edén es la casa de Dios. Es un lugar perfecto. Dios está lleno de ángeles, serafines y querubines en casa. Dios no tiene necesidad de siervos. Dios no creó al hombre para ser un esclavo, o en este caso, para ser un jardinero. Por eso quisiera que estudiáramos de una manera mucho más profunda qué significa esta palabra labrar y qué significa esta palabra guardar. Y para eso quisiera que me acompañaras al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24:15. Fíjate lo que dice aquí el mismo Josué. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, refiriéndose a Egipto, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, en Canaán. Pero esta palabra que se ha vuelto totalmente célebre: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabías tú que la palabra labrar en hebreo es la palabra abad? Y que es exactamente la palabra que Josué usa varias veces en Josué 24:15, que es la palabra servir. Es exactamente la misma palabra, es sarvar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a obedecer a Dios. Yo y mi casa vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Yo y mi casa seguiremos los mandamientos de Dios diligentemente en todo lo que Dios nos ordene. Y yo te recuerdo quién era Josué, quién fue Caleb. Fueron los
las dos únicas personas que entraron a la tierra prometida por la fe que tuvieron en Dios, porque tenían un corazón para con Dios como lo tuvo David. Entonces, también para entender un poquito más de esta idea de lo que significa este verbo abad, o sea que literalmente puede significar labrar, cultivar, pero también la palabra abad significa servir y también significa adorar. Y esto es sumamente interesante. Fíjate lo que nos dice el Evangelio de según San Juan, capítulo 4, versículo 23. Aquí una vez más podemos ver claramente cuál es el propósito de Dios para con el hombre. Aquí el contexto es el Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana y le estaba diciendo, mira, mas la hora viene, son palabras del Señor Jesucristo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí una vez más vemos el sentido del propósito de Dios para con el hombre. Dios no necesitaba un jardinero. Adán no fue creado para ser un jardinero. Adán fue creado para reinar juntamente con Dios. Pero su propósito principal es que iba a ser un hombre para servir a Dios, para adorar a Dios. Y esto le da totalmente sentido a la razón de ser de Adán, de estar en la casa de Dios. Adán iba a tener muchas funciones, pero la más importante que Dios le estaba diciendo, Adán, yo te traje aquí a casa, pero te traje para que me sirvas, te traje para que me adores, y no para que me sirvas como un sirviente, sino para que obedezcas mis mandamientos de todo corazón. Y eso lo vamos a ver más adelante con el siguiente verbo. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Adán, Adán, quiero que me conozcas, Adán, quiero que te enamores de mí. Adán, la razón por la cual he puesto un árbol de la vida es porque quiero que elijas el bien que yo tengo preparado para ti. Adán, yo quiero que me adores, no porque yo tenga necesidad de un adorador, sino porque yo quiero el bien eterno para ti, Adán, y tu bien eterno es que me ames a mí. Yo te pregunto una cosa, amigo, ¿sí o no cuando amamos a alguien de veras con todo nuestro corazón, cuando esa persona muere, sí o no se nos rompe el corazón, se nos despedaza? Hay personas que no lo pueden soportar al grado que se acaban suicidando. Y de esa manera Dios nos guarda de una manera maravillosa, porque cuando Dios nos pide amarlo a Él, es amarlo por la eternidad. Dios es eterno, y cuando enfocamos nuestro amor muy por encima de cualquier ser humano, lo enfocamos en Dios, nuestro corazón es guardado de una manera maravillosa, porque Dios nunca nos va a romper el corazón. Dios nunca va a dejar de ser, y además Dios, como los demás seres humanos, ¿verdad? A diferencia de los demás seres humanos, Dios nunca nos va a fallar, porque Dios es un Dios fiel. Ahora fíjate el siguiente verbo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es, y lo guardase, ¿verdad? Como si Dios no solamente necesitara un jardinero, Dios necesitaba también un policía, un vigilante. Y vemos que de ninguna manera es así. Este verbo, aunque literalmente significa guardar, ¿verdad? Pero la idea principal es guardar en el sentido de obedecer, en el sentido de cumplir, ¿verdad? Y de hacerlo de una manera diligente. El jardín de Dios, te decía, estaba totalmente vallado, como va a ser la Nueva Jerusalén. Hay un muro enorme que se va a levantar alrededor de la Nueva Jerusalén. Así es el hogar de Dios, y está resguardado por querubines. No hay nada ni nadie que pueda entrar a ese jardín de Dios. Entonces guardarlo como que no tiene tanto sentido. Más bien lo que Dios le estaba diciendo aquí a Adán, Adán, yo no solamente quiero que me sirvas, no solamente quiero que me adores, sino que seas muy diligente en obedecer cada uno de los mandamientos que estoy a punto de darte.
Fíjate, acompáñame. Vamos a ver esta misma palabra que en el original, en el hebreo, es shamar. Se encuentra en el Salmo 119 más de 20 veces. Y tú sabes que el Salmo 119 ¿de qué habla principalmente? Y si no lo sabes te lo digo, habla principalmente de la bienaventuranza de obedecer la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 4 y 5. Vamos a ver lo que nos revela la palabra de Dios. Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Guardados, shamar, la misma palabra, ¿verdad? Que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar, una vez más, shamar, para obedecer tus estatutos. Y ahora, para recalcarlo una vez más, acompáñame a Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? En Deuteronomio, Moisés, el profeta, una vez más retoma los 10 mandamientos de Dios. Y antes de decir los 10 mandamientos, fíjate lo que Moisés le dice al pueblo. Dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos, shamar. Aprenderlos, no solamente los memorices, ponlos por obra, practícalos, obedécelos, ¿verdad? Dice, para ponerlos por obra, o sea, guárdalos. También shamar da la idea de atesorar. Atesóralos con todo tu corazón. Entonces, cuando regresamos a Génesis 2:15, ¿verdad? Es muy importante siempre entender la palabra de Dios por su contexto. Vamos a leerlo una vez más. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿verdad? Te decía, lo tomó porque lo tomó de la mano, como un padre toma a su hijo. Dice, y lo puso en el huerto, en el jardín del Edén. Dice, para que lo labrara y lo guardase. El lo no está haciendo referencia al jardín. Por eso tú me podrías decir, es que está diciendo el lo, está refiriéndose al jardín. No. Para que sirviese y adorase a Dios. En pocas palabras podríamos decir, para que lo sirviera y lo adorara y lo obedeciese. ¿Cómo puedo llegar yo a esta conclusión? Por el contexto, ¿sí? Yo le estaba diciendo, te he puesto aquí para que me obedezcas diligentemente, para que guardes mis estatutos y guardes mis mandamientos, y entonces lo que viene tiene total sentido. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le estaba dando 2 mandamientos sumamente importantes a Adán, en los cuales prácticamente se estaba jugando la eternidad. ¿Se estaba jugando la vida eterna o se estaba jugando la muerte eterna? ¿Cuál será la decisión que tomará Adán? No te pierdas entonces nuestra próxima cápsula, donde vamos a ver de una manera clara la decisión que tomará Adán. Tu servidor Sergio Ruiseñor, te recuerdo, si estos videos están siendo de bendición para ti, dale like y también, ¿por qué no compartirlos con otras personas? Suscríbete a nuestro canal y nos daría mucho gusto también poder contestar cualquier duda o pregunta que tengas. Tu servidor Sergio Ruiseñor.